Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Mirad, hace tiempo que no grabo ningún vídeo y ya tenía ganas, así que bueno, pues vamos con este vídeo del tema de funciones para explicar un poco cuáles son las formas de representar una función. Venga, ahí vamos. Una función puede representarse de tres formas distintas. La primera de todas es mediante una tabla de valores, que bueno, que ya habéis visto algunas en lo que llevamos de tema, a partir de una gráfica, que también ya la conocéis cómo se representa una gráfica, y mediante una expresión algebraica, que es algo de ese tipo, ¿vale? Bien, vamos a empezar con la primera. ¿Cómo representamos una función a partir de la tabla de valores? Es decir, a mí me dan una tabla de valores y yo tengo que representar la función en una gráfica. Pues mirad, estos son los pasos a seguir. El primero de ellos será identificar las magnitudes, según el ejemplo que tengamos. Después determinar cuál es la variable independiente para poderla situar en el eje X. Después haremos lo mismo con la variable dependiente para situarla en el eje Y. Elegiremos la graduación de los ejes, esto es muy importante, lo comentaré después, aunque es una cosa que se suele olvidar normalmente. El punto 5, representar los puntos, que son pares de valores, en los ejes de coordenadas, y después pensar si tiene sentido unir los puntos, y en el caso que se pueda hacer, pues se unen, ¿vale? Venga, vamos a hacer este ejemplo. La tabla de valores recoge las temperaturas durante parte del día. Dibuja la gráfica. Pues mira, en esta tabla de valores yo tengo dos magnitudes, la temperatura en grados centígrados y el tiempo en horas, ¿vale? Se supone que esto que hay aquí, este 3, 4, 5, 6, 7, es la hora del día y esto de aquí la temperatura que corresponde a esa hora, ¿vale? No sabemos qué pasa entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana, pero sí sabemos que pasa de -2 a 2, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hacer es identificar las magnitudes. Pues bueno, aquí ya sabemos que las magnitudes van a ser la temperatura y el tiempo, ¿vale? La temperatura en grados centígrados y el tiempo en horas. Segundo, ¿cuál de esas variables, de esas magnitudes, es la variable independiente? Pues bien, tenemos que pensar en esta frase. La temperatura depende de la hora del día a la que nos encontremos. Por tanto, el tiempo será la variable independiente y la temperatura será la variable dependiente, porque la temperatura depende del tiempo, ¿vale? De la hora del día, ¿vale? Entonces, como la X es la variable independiente, pues el tiempo será la variable independiente. Y en el otro caso, pues será la variable dependiente, la temperatura, que será la Y. Por tanto, ya sabemos dónde tenemos que situar cada variable. Fijaros, aquí yo represento en unos ejes cartesianos y pongo el tiempo en el eje X y pongo la temperatura en el eje Y. Seguimos. El punto 4. Elegir la graduación de los dos ejes de coordenadas de acuerdo con los valores de la tabla. Fijaros que el tiempo voy a empezar con el eje X. El tiempo va de 1 en 1. De 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6, de 6 a 7. Pues la graduación lo que significa que yo el eje X lo voy a poner de 1 en 1. Puedo empezar desde el 0, porque aunque no estén representados el tiempo 0 de las 12, la 1 y las 2, pues no pasa nada, porque puedo empezar directamente desde el 3. Y luego para la temperatura, bueno, fijaros lo que os digo, ¿veis? Va de 1 en 1, pues yo puedo poner en mi eje X de 1 en 1 los puntos, digamos los números del eje. Y lo mismo ocurre en el eje Y. Yo podría ir también de 1 en 1, aunque en mi tabla de valores no vaya de 1 en 1, porque los números son bajitos. Si yo tuviera una diferencia muy grande entre los números, por ejemplo, menos 20 y el más alto, pues vamos a poner 20, de menos 20 grados a 20 grados. Pues en ese caso a lo mejor sí me interesaría ir pues de 5 en 5 o de 10 en 10, para que la gráfica no tenga un eje Y muy grande, ¿vale? Vamos con el punto 5. Representamos los puntos, que son pares de valores, en los ejes de coordenadas. Entonces, primero tenemos que ver cuáles son los puntos que voy a representar, y eso los voy a sacar a partir de la tabla de valores. Fijaros en el primero. Recordad que los puntos, la primera coordenada que aparece es siempre la X. Por tanto, el punto 3 menos 2 es el primero que yo voy a representar después. No el menos 2, 3, porque siempre es la X
el primer número que aparece en las coordenadas del punto. El segundo será el 4, 2, el 5, 4, el 6, 5 y el 7, 6. Pues ahora vamos a ir representándolo. Aquí tenemos el primero, que sería el 3 menos 2, que es este de aquí. El segundo, el 4, 2. El tercero, el 5, 4. El cuarto, el 6, 5. Y el séptimo, el 7, 6. ¿Vale? Ya tenemos los puntos. Y ahora vamos con el último. Analizar si tiene sentido unir los puntos. Y en caso afirmativo, unirlos. Fijaros, ¿qué ocurre con el tiempo? ¿Tiene sentido, por ejemplo, entre las 3 y las 4, representar con una línea los puntos que yo no puedo dibujar entre las 3 y las 4? Es decir, ¿hay tiempo entre las 3 de la mañana y las 4 de la mañana? Pues seguro que muchos me estáis diciendo que sí, porque yo me voy a encontrar las 3 y 1 minuto, las 3 y 5, las 3 y cuarto, las 3 y 20. Lo que pasa es que yo no sé la temperatura. Yo solamente sé la temperatura a las 3 en punto y a las 4 en punto. Pero sin embargo sí hay temperatura entre las 3 y las 4. Por tanto, como hay tiempo y también hay temperatura, por ejemplo, entre 4 grados y 5 grados, entre las 5 y las 6, aquí ha subido 1 grado. Por tanto, por ejemplo, a las 5 y media de la mañana, pues posiblemente haya 4 grados y medio, porque va subiendo, ¿verdad? Por tanto, como sí, digamos que hay tiempo entre cada hora y hay temperatura entre cada una de las temperaturas, pues tiene sentido unir los puntos de la gráfica. Entonces, uniríamos todos los puntos y ya tendríamos la representación de la gráfica de la función que venía dada con una tabla de valores. ¿Vale? Bien, vamos con el segundo caso. ¿Cómo se obtiene una tabla de valores a partir de la gráfica de una función? Ahora me van a darme una gráfica y tengo que sacar la tabla. Bien, primero vamos a escribir una tabla con dos filas, como hemos visto antes, donde la primera columna se escriba las dos magnitudes, ¿vale? Sabiendo siempre cuál es la magnitud que va representada en el eje X y cuál es la magnitud que va representada en el eje Y, para saber si es la dependiente o la independiente, ¿vale? Segundo, señalaremos en la gráfica los puntos que vaya a escribir en la tabla de valores. Identificaríamos en el tercer lugar las coordenadas de esos puntos y luego pues las escribimos en la tabla y se acaba, ¿vale? Venga, vamos a ver este ejemplo. Fijaros, aquí, en este ejemplo, no sabemos a qué corresponde esta gráfica, porque si miramos los ejes de coordenadas, aquí el eje X no me pone cuál es la magnitud y el eje Y tampoco me pone cuál es la magnitud. Sin embargo, eso no me va a influir. Yo voy a escribir mi tabla de esta manera, X e Y, y no pongo cuál es la magnitud X y cuál es la Y porque lo desconozco, no lo sé. En esta gráfica no me la da. Otra cosa, antes de continuar, quería comentaros qué significa estas rayitas, estos picos que hay aquí entre el 0 y el 6. Pues eso significa que como no tenemos datos entre el 0 y el 6, pues yo puedo acortar, digamos, recortar el eje X por aquí y digamos que lo acoplo entre el 0 y el 6 para no tener que escribir el 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y luego representar la gráfica, porque tendría ahí un hueco muy grande que no me sirve de nada, porque mi gráfica va a empezar en el 6. ¿Vale? Ahora, segundo, señalamos en la gráfica los puntos que vamos a escribir en la tabla de valores. Yo aconsejo siempre que los puntos los señaléis siempre mirando los números que hay en el eje X. Por ejemplo, en esta gráfica sabemos que va del 6 al 11. Además me representa de 1 en 1, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Pues yo voy a ir mirando cuáles son los puntos desde el 6 hasta el 11. El primero es este de aquí, el 6, 0. Después veremos las coordenadas. El segundo, el 7, y subo hasta arriba hasta que me encuentro en la gráfica. El 8, subo hasta arriba hasta que me encuentro en la gráfica. El 9 lo mismo, el 10 igual y el 11 igual. Es decir, yo voy a mirar cada X que Y le corresponde. ¿De acuerdo? Bien, ahora identificamos las coordenadas de esos puntos. El primero, el 6, 0.
el segundo el 7,5, el tercero el 8,5, el cuarto el 9, 0,5. Fijaros que aquí podemos encontrar números decimales porque la gráfica en este caso, si nosotros miramos la y, este punto que hay aquí, este numerito que hay aquí es el 0,5. El siguiente 10, 0,5 y el 11, 0. Sería el último. Y una vez que tenemos los puntos, pues lo que hacemos es escribirlos en la tabla de valores. Venga, el primer caso, que es el 6, 0, recordad que el primer número es la x y el segundo la y. Por tanto, 6, 0. 7, 5, 8, 5, 9, 0,5, 10, 0,5, 11, 0. Y ya tendríamos la tabla de valores a partir de una gráfica. ¿Vale? Este es muy sencillo. Vamos a ver un segundo ejemplo. En este ejemplo yo tengo el eje X es el tiempo en minutos, el eje Y es la velocidad en kilómetros hora. También observo, por ejemplo en esta gráfica, que el eje X va de 5 en 5. Sale un poco borroso porque la gráfica le ha tenido que ampliar. Fijaros que va de 0 a 5, de 5 a 10, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25. ¿Por qué va de 5 en 5? Pues bueno, pues porque los datos que yo recojo los habrá recogido de 5 en 5. Y el eje Y, en este caso, va de 10 en 10. Fijaros, 0, 10, 20, 30 y 40. Esa es la graduación de la que hablábamos antes. Hay ocasiones en las que un eje me interesa ponerlo de 5 en 5, otro de 10 en 10 o de 1 en 1. Depende de cómo tengamos los datos de nuestro problema. ¿De acuerdo? Venga, por lo que hemos comentado antes. Yo ya identifico cuáles son las dos magnitudes, tiempo y velocidad. Y ahora fijaros, como yo voy a mirar los puntos de 5 en 5, pues yo ya he escrito en mi tabla de 5 en 5 todos los números que aparecen en la gráfica. Y a continuación voy mirando, bueno, señalo los puntos, el 0, el 5 sería este, el 10 sería este de aquí, en el 15 me encontraría este punto de la gráfica, en el 20 este, y así con todo. Y ahora vamos escribiendo los puntos. Este es el 0, 0, este de aquí sería el 5, 20, este sería el 10, 40, este el 15, 30, 20, 20, 25, 25, aproximadamente, este cae más o menos en la mitad, 30, 30, 35, 20 y el último el 40, 10, ¿vale? Que es este de aquí. Pues ya tenemos nuestra tabla de valores a partir de la gráfica. Vamos con el último caso. ¿Cómo se obtiene una gráfica a partir de una expresión algebraica?